Entonces, como les venía diciendo, pues digamos que en la primera parte de la clase va a ser un poco más práctica, usando un paquete que se llama sklearn. Les voy a explicar, vamos a mirar un ejemplo con las máquinas de vectores de soporte, teniendo en cuenta lo que vimos la clase pasada, de que hay un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba, ¿sí? Digamos, cómo se haría eso usando, digamos, este paquete que se llama Scikit-Learn. Esa es la primera parte. En la segunda parte vamos a mirar ya lo que tiene que ver con algoritmos de clustering. Posiblemente vemos un algoritmo que se llama Camins, ¿sí? Entonces, pues les voy a empezar les voy a compartir pantalla. Espérenme un segundo. Entonces, para eso vamos acá, ponemos ese Scikit-Learn, ¿sí? Pues, en Google, y ese es el paquete. Yo ya les mando el link. Este es el paquete y está la documentación, digamos, de la función. Las funciones acá, pues digamos, como las clases tienden a ser muy similares. Por ejemplo, a nivel de clasificación tienden a tener como los mismos métodos, ¿cierto? Entonces tiene un método para entrenar y otro método para hacer la predicción. Entonces digamos que este es el que se encarga, el de las SVMs. Con las SVMs la podemos usar para clasificación, las podemos utilizar para regresión, las podemos utilizar para muchas cosas. Para método de regresión, por acá creo que está SVRs, un método de detectar casos anómalos, pero ahorita vamos a verlos, nos vamos a enfocar en las máquinas de vectores de soporte para clasificación, que era lo que hemos visto, digamos, como en la primera parte del curso. Entonces acá vamos a poder ver, digamos, como los diferentes parámetros y cómo esos parámetros están asociados, digamos, a la teoría que habíamos visto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les había comentado que estaba el C, que el C era el parámetro de regularización, ¿sí? Yo les pregunto, ¿se acuerdan cuál era el objetivo del C? Reducir la distancia entre las muestras. Reducir la distancia entre La las muestras. clasificación. El No, vector no, distancia, creo. no. El C, yo les había comentado que el C básicamente es, como acá dice, un parámetro de regularización. ¿Qué son los parámetros de regularización? Resulta que cuando vamos a minimizar, o sea, queremos dos cosas. La primera, encontrar una función que me separe lo mejor posible, o sea, o que me genere, digamos, que me amplíe el margen más amplio entre los dos conjuntos de datos, ¿cierto? Esa es una de las cosas que me interesa, o sea, usar, digamos, una función que tenga el margen más amplio o que me separe mejor las clases, ¿sí? Pero también vimos de que eso no siempre, pues eso no es posible, pues en la práctica no es así. Entonces, que teníamos que tolerar ciertos grados de errores, ¿cierto? Entonces, es yo qué tan permisivo soy para tolerar ese tipo de errores. Entonces tengo un compromiso, bueno, puedo tolerar ciertos errores que estén mal clasificados y puedo ampliar el margen. Entonces, claro, si yo aumento el error, es más, veámoslo acá abajo, creo que, no sé si aparezca acá la matemática. Bueno, no aparece, pero en otra parte de esta sí. Ah, bueno, creo que de pronto acá. Bueno, habían dos componentes. Una parte que era para ampliar ese margen y otra parte que era para tolerar como ciertos grados de error, ¿cierto? Entonces, claro, que si uno era muy flexible, digamos que toleraba muchos errores, pues la frontera no queda por un sitio adecuado, ¿cierto? Y si yo era muy estricto,
o sea, digamos que no va a tolerar errores, digamos que hay problemas de sobreentrenamiento. Entonces, esa relación yo la puedo ajustar mediante este C, ¿sí? Entonces, es que me gustaría mirarnos como un momentico como lo de la... Ya, acuérdense que era esto lo que yo les había comentado. Entonces, mire, esta parte de acá ampliar margen y esta parte de acá es la que se encarga de ser más permisivo con los errores. Si yo tengo un C muy alto, yo voy a ser muy exigente con estos errores. O sea, los voy a penalizar muy alto. Si yo estos errores los penalizo mucho, ¿qué va a pasar? De que me enfoco más en el margen que en los errores. Entonces, si me enfoco más en el margen, a ver, yo hago este C muy grande, no, si yo hago este C muy grande, le doy más importancia a estas variables de holgura. Entonces, el sistema se vuelve como si fuera de margen dura. Entonces, el sistema se va a comportar y se va a ceñir mucho a los datos. O sea, pueden haber problemas de sobreentrenamiento. Si yo pongo un C muy laxo, es posible que no encuentre una buena región porque no se alcanza a entrenar. Entonces, este C es súper importante. Entonces, acá vemos que ese lo cuadramos con este parámetro. Son los parámetros de la función. Habíamos hablado de kernel, normalmente habíamos mostrado el kernel lineal, pero vimos que el kernel me permite hacer transformaciones del espacio y puede usar lineal, polinomial, de base radial, sigmoidal o un kernel precomputado, ¿cierto? Pues el kernel tiene que cumplir unas características, básicamente es una matriz, porque acuérdense que básicamente el kernel lo que es un producto punto, pero calculado en un espacio de otra dimensión. En teoría, pues idealmente es de mayor dimensión. El grado solamente, este grado aplica cuando hablamos de polinomios, pues es un parámetro del kernel. El gamma también es un parámetro del kernel, pero cuando hablamos de kernel de base radial, ¿sí? Bueno, esto también es para el kernel, coef 0. Bueno, esto sí no sé bien qué es. Si queremos que esto nos bote una probabilidad, esto en teoría no da una probabilidad como tal, pero podemos hacer, digamos, como una similitud o una forma, digamos, de estimar esos scores en una probabilidad, ¿sí? Eso pues digamos que hay un método que se encarga de hacer eso. Entonces digamos acá si quiero que me devuelva la probabilidad, ¿sí? No el score, sino una probabilidad. La probabilidad pues, porque va a un valor que va entre 0 y 1, ¿sí? Esto ya es un tema como de tolerancia, esto normalmente uno lo deja quieto, que es el criterio de parada es de la programación cuadrática que yo les había dicho de cómo es un proceso iterativo, qué tan preciso debe ser, ¿sí? Esto es cuando es el balance de clases, si yo le quiero dar más peso a una clase que a otra, el máximo número de iteraciones, la función de decisión, esto aplica cuando tenemos métodos multiclase, porque hay dos enfoques, uno que es 1 versus 1 o 1 versus el resto. Si yo tengo, por ejemplo, 5 clases, yo puedo hacer 1 versus el resto, que es un clasificador para cada clase, o puedo de esas 5 empezar a clasificar por pares, ¿sí? Y al final la clase a la que yo le asigno, la que es asignada, pues va a ser por una regla de votación, ¿sí? Bueno, esto pero aplica, pero cuando tengo cuando hay empate. Bueno, y básicamente esos son los atributos que tiene. Ya ahorita vemos que, pero entonces digamos que podríamos acá, bueno, empecemos digamos como un ejemplo donde podamos usar esto, ¿sí? Entonces, pues lo primero, digamos que pues, normalmente pues usamos NumPy, ¿sí? Vamos a usar de ese kernel, vamos a usar
un dataset, pues para que podamos cargar dataset, o lo podemos cargar a través de un, de un CSV. Entonces vamos a usar vamos a mirar el tema de las SVMs, ¿sí? Si nosotros queremos cargar una base de datos, vamos a cargar una que llama Iris, ¿sí? Creo que hay varias bases de datos que podríamos cargar, pero entonces para usar Iris, lo hacemos por medio del método que se llama load, en este caso pues load Iris, que es la que vamos a cargar, ¿sí? Acuérdense que Iris, bueno, esta base de datos tiene 3 clases, es la que yo les había mostrado que habíamos visto en la matriz de confusión, donde tenemos versicolor, verginica, y bueno, no me acuerdo la otra, que eran 3, versicolor, verginica y bueno, no recuerdo cuál era la otra, pero bueno, acá este Iris, digamos que miremos a ver cómo es Iris. Entonces tiene uno que es target, que es la etiqueta, target de la etiqueta, y tenemos por acá por otro lado, tenemos data. Entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a colocar, en X vamos a colocar el data mayúscula, pues para decir que es una matriz. Vamos iris data. Bueno, que también podríamos seguir usando iris data, ¿cierto? En vez de X, sino que pues... Y ya hemos visto que esa función me devolvía un data y un target. Que el target hablábamos que eran las etiquetas, ¿sí? Entonces acá imprimimos esto, pues digamos que me voy a imprimir las etiquetas. Vemos que hay 3 clases, la clase 0, la 1 y la 2, ¿sí? Como podríamos usar, pues podríamos, digamos, hacer multiclase, pero pues nos vamos a enfocar en una clase. Vamos a tomar puede ser la clase 1 y 2. Entonces, para tomar la clase 1 y 2, lo que haríamos es que no podemos incluir las clases de la primera, ¿sí? Entonces, básicamente, la primera vamos a quitarles, o sea, tendrían en cuenta todas, menos que sean 0, ¿sí? Esto me da como los índices, ¿sí? O sea, básicamente o la otra, acá en vez de esto, digamos que pondríamos en los números de, no sé, mirar cuál es este valor hasta este, ¿sí? O de esta manera que me quitaría estos de acá, ¿sí? Y pues en características sí que me tomara todas. O sea, todas las características y solamente estos elementos, o sea, los que pertenecen a la clase 1 o la clase 2. Y bueno, y acá también lo mismo. Si alguien tiene dudas, pues me las puede ir haciendo. Entonces acá mire que solamente ya no me aparece la clase 0, sino la clase 1 y 2, ¿sí? Bueno, ahí habíamos visto, bueno, eso lo podemos hacer manual o también aprovechamos que de sklearn hay un método en lo que hemos visto de variación cruzada dentro de model. Vamos a importar un método que se encarga de hacer la partición. Me va a partir entre entrenamiento y prueba la base de datos, ¿sí? Entonces para eso pues me va a solicitar entonces mire, esto básicamente me va a pedir el tamaño el test site, el tamaño de prueba o el tamaño de entrenamiento. Y si lo va a hacer el certificado, que ya les
comenté que el certificado básicamente va a garantizar un número determinado para cada clase, pues un número de, digamos que hace la partición por aparte de una clase y de otra, y al final las combina a nivel porcentual, de tal manera que siempre que, digamos, si yo acá definí un 80%, pues que el 80% de las etiquetadas y de las etiquetadas esté, y el 80% de las que no tienen la etiqueta también estén, ¿sí? Esto es muy útil cuando hay desbalance de clase, cuando digamos que hay una clase que tiene muchas más muestras que otra, ¿sí? Esto es para la semilla, o sea, esto es, como esto lo hace de manera aleatoria, pues esto es para yo poder hacer de que el experimento sea repetible, ¿sí? No ajusta la semilla. Bueno, acá que si uno quiere barajar o revolver, pues como antes de hacer la partición, ¿sí? Bueno, acá el tamaño, pues va a un número de 0 a 1, ¿cierto? Digamos que 1 es como el 100%, pero pues acá uno normalmente esto lo puede manejar como en un 20, o sea, un punto 2, un punto 1, ya eso depende. Ah, que si uno no coloca nada, creo que se ajusta automáticamente a punto 25, o sea, el 25% de datos para entrenar. Entonces, básicamente acá hay un ejemplo. Entonces ya hay test, yo le voy a ingresar el X y el Y, ¿sí? El X, pues, las características, el Y las etiquetas. Acá hay un test size, pongámosle que sea el 10%, y un estado como aleatorio, pues que uno puede poner cualquiera, va a poner uno. Esto básicamente la semilla, pues como esto tiene un componente aleatorio internamente, pues de cómo se resuelven los datos para hacer la partición, pues uno lo fija acá de tal manera que pueda ser repetible el experimento, ¿sí? O por si uno va a hacer que esta partición me sirva para clasificar o para hacer el entrenamiento y la clasificación de otro método cuando yo quiero comparar dos métodos, la idea sería compararlos en las mismas condiciones. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Profe, yo no entendí muy bien la parte del filtrado arriba con la ayuda. Acá, ok, originalmente, a ver, esta base de datos, esta base de datos tiene tres clases, ¿sí? Tiene una clase 0, la clase 1 y la clase 2. Cuando yo le doy esto acá, quiere decir de que tómeme todas las clases menos la 0. ¿Sí? O sea, acá son los elementos que no pertenecen a la clase 0. O sea, que me voy a tomar solamente los que pertenecen a la clase 1 y a la clase 2. Claro, yo tengo que hacer eso también acá porque si yo no hago esto acá no me van a coincidir. Acuérdense que el primer X debe coincidir con el primer Y. Yo no puedo, o sea, yo esto no lo podría dejar así. Porque entonces yo no puedo tomar en cuenta, porque no conocería las etiquetas de la primera parte. O él me las asociaría las etiquetas a estas etiquetas de acá. Pero acá faltan etiquetas. Entonces los tamaños no van a coincidir. Entonces por eso esto también lo tengo que hacer acá. ¿Sí? Básicamente es, cójame los... Sí. O sea, la parte de las etiquetas, sí, porque las etiquetas son 0, 1 y 2, pero Sí. en los datos no son 0, 1 y 2, entonces no entiendo cómo funciona el filtro. O sea, ¿cómo hace el filtro para saber que tienen que escoger los de Y si los datos no tienen ese 0, 1 y 2? Ya, muy buena pregunta. Lo que pasa con esto es que cuando yo hago esta comparación, él está, a ver, miremoslo, a ver, él lo que me va a dar es un vector con true y false, ¿sí? True cuando son iguales, perdón, true cuando son diferentes a cero, perdón, false cuando son iguales a cero, ¿sí? Y true cuando son diferentes. Entonces, si nosotros imprimimos esto, es básicamente que los primeros que son puros ceros va a ser true, va a ser false, y los otros va a ser true, para decir cuáles digamos que me sacarían, mire.
Bueno, no, pero acá porque ya lo cambié, tendría que hacerlo acá, espérese. Entonces, mire, las primeras, o sea, mire que acá todavía no dependemos del X para nada. Simplemente me está tomando un vector donde los primeros, como son 0, me los ponen false y el resto, que son 1 y 2, me los ponen true por esta condición, ¿sí? Ahora, si yo pongo esto acá, básicamente le estoy diciendo es, mire, estos índices, estos elementos, porque el primer componente son los índices, perdón, las muestras, en el segundo son las características, en esta primera que son las muestras, pues quiere decir, no me tome estas primeras muestras que están asociadas a la clase 0, pero sí tómeme estas que están asociadas a la clase 1 y 2. ¿Para qué? Para yo solamente tener en cuenta dos clases, ¿sí? Sí, yo también podría hacer esto, digamos, como poniéndole que no me tenga en cuenta las de la clase 1. Entonces, puede ser así, ¿sí? No sé si con esto ya me hago entender mejor, ¿sí? Listo. Entonces, digamos que, listo, acá tenemos ya como el conjunto completo, donde está está entrenamiento y prueba juntos, ¿cierto? Y yo tengo que entrar a separarlos, ¿cierto? Para eso se hace la validación cruzada. Hay otro método acá, en Model Selection, que de uno de poner cross, acá, pues sí, cross. Bueno, es con esta función, ¿sí? Con esta función yo también puedo hacer una validación cruzada. Acá no estoy haciendo una validación cruzada, ¿por qué? Porque simplemente le estoy partiendo en dos partes, el test y el prueba. Perdón, el entrenamiento y la prueba, ¿sí? Entonces acá estoy que apenas el 10% va a ser de prueba, el otro 90% restante va a ser de entrenamiento, ¿sí? Y acá entonces él ya me devuelve, esto me devuelve cuatro parámetros, pues como cuatro variables. La matriz de características para entrenamiento, la matriz de características para la prueba, las etiquetas de entrenamiento y las etiquetas de prueba, ¿sí? Profe, qué pena. ¿Me podría repetir Es que no entendí muy bien esto del random state, que lo estaba yo aquí leyendo en la documentación, pero no. Ok. Resulta que ustedes, no sé si saben, pero cuando uno va a generar un número aleatorio, en realidad Sí, el computador no genera números aleatorios. ok, Él lo que tiene es como una tabla muy grande, donde en teoría en esa tabla hay números aleatorios, ¿cierto? Él tiene almacenado ok, en memoria como una secuencia de números que son aleatorios, ¿sí? ok, Básicamente, este random state es como la semilla, es saber en qué punto de la tabla empieza a leer. Entonces, si yo siempre leo en el mismo punto de la tabla, pues los números aleatorios que yo tengo en ese momento van a ser los mismos. ¿Eso ok, con qué fin? Eso con el fin de que yo pueda hacer los experimentos repetibles y que no dependa del componente aleatorio. Porque si no, yo no sé si fue que de pronto le favoreció la partición que usé o por qué. Eso es como dejar como algo, como un clavo, pues como una posible, una variable como ahí, algo que también puede afectar, o sea, algo que está cambiando. Entonces uno lo que dice, no, yo quiero fijar este valor, que puede ser en cualquier valor, pero es con el objetivo como de hacerlo replicable, ¿sí? ok, Esto me va a depender, me va a definir qué números aleatorios son los que se van a generar. Pues, o sea, si yo dejo, si yo coloco si yo esta semilla la dejo en 1, lo corro el algoritmo, me va a dar unos números aleatorios. Y después, supongamos que me salgo del programa, vuelvo a entrar y también les pedí con la misma semilla, pues el experimento debería ser el mismo porque me estaría generando los mismos números aleatorios, ¿sí? Y pues acá uno le puede poner cualquier número.
pues claro que si cambia el número, pues los números aleatorios son, también van a cambiar, ¿sí? Esto con el objetivo que yo siempre, si yo utilizo este de acá y uso esos mismos datos de entrada, yo voy a obtener las mismas particiones para entrenamiento como para prueba, ¿cierto? O sea, cuando digo las mismas, es las mismas, siempre me va a partir igual el conjunto de datos, ¿sí? O sea, supongamos acá 10% para test y el 90% para prueba, perdón, 90% para entrenamiento y 10% para prueba. Y este 90% va a ser igual al 90% de otro 30 que haya hecho si conservo el mismo número aleatorio, la misma como semilla. Sí, es básicamente eso. Espérenme un segundo que no sé acá. Espérenme un segundo. Allí están viendo de nuevo mi pantalla. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ahí tenemos lo que es ya acá con esto yo cuadro como el porcentaje de lo que digo, o sea, qué tanto es para prueba y qué tanto es para entrenamiento. Acá solamente tengo una partición, en la sección cruzada tendría yo varias, ¿sí? Pues, digamos, ¿Podría hacer la salida para que se vea todo el código, por favor? ¿podría qué? Imprimir la salida. No, no, limpiarla o haber subido eso así un poquito, es para ver bien los imports, que ahí tengo como unos errores. Ah, ok. Bueno, también les voy a explicar una cosa. Si ustedes van acá hay ejemplos. De hecho, acá hay ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo, este es muy interesante, es, digamos, como comparador de clasificadores. Entonces, acá están los códigos, que pues también se pueden usar, digamos, acá los códigos, por ejemplo, para generar esto, que utilizan diferentes bases de datos, eso se llaman toy dataset, por ejemplo, como el Iris, que son como de juguetes para uno ensayar un algoritmo y todo eso. Entonces, generaría todas estas gráficas, este código que está acá abajo, ¿sí? Entonces, básicamente, pues lo que muestra es cómo trabajar con los diferentes clasificadores. Entonces, por ejemplo, mire, esta que estamos trabajando, la máquina de actor de soporte, con estas características, ¿sí? O, entonces, este es el código. Y ustedes ese código se pueden descargar un Jupyter si quieren por acá, o pueden descargarse el código de Python acá. O pueden lanzar esto en un Jupyter como especial, algo así, que se hace por Binder. ¿Sí? Pues no lo voy a abrir porque digamos que ya el Teams de por sí come memoria y no quiero abrir más cosas en el navegador, ¿sí? Pero ustedes lo pueden ensayar, esto mismo es muy bacano, bueno, ensayémoslo. A ver. Esperemos que no se me vaya a bloquear el computador.
Entonces él va cargando el Jupyter. Pues siempre se demora eso. Sí, pues por eso no lo quería abrir. Ah, Pero acá está el Jupyter y todo. Entonces uno lo puede correr y todo. O sea, yo acá lo puedo correr. Bueno, no lo va a correr porque ese sí no lo va a correr. Y él, aunque acá dice más o menos cuántos. Ah, bueno, no. Si yo lo corro acá, creo que cuando uno se devuelve, pues solamente era para mostrarles cómo era. Igual uno lo puede correr y eso, pues todos esos códigos funcionan, ¿cierto? Que me voy a volver acá y no sé, se quedó. Normalmente estos códigos, que yo no sé si acá también haya el caso, acá, bueno, no. En donde aparecen los ejemplos, abajo dice cuánto se demora corriendo más o menos, como para uno hacer un estimado. Pero pues, yo creo que se puede demorar un par de minutos, entonces no lo quiero correr. De hecho, me quiero volver y no sé. Ah, no, ya. Entonces, mire que acá abajo dice más o menos, que esto es, bueno, no, apenas se demora como 6 segundos. Pues no creo que se demore tan poquito, puede que se demore un poquito más. O serán 5.800 segundos. Si son 5.800 segundos, más o menos 10 minutos. Igual, pues, Y las librerías se cargarían también ahí. sí, las librerías se cargan, porque digamos que, a ver, eso, digamos que, es más, es que la verdad es que no tocaría instalar nada, porque normalmente en los Jupyter, estos Jupyter, ya como el entorno de Python, como el kernel de Python, eso uno ya vienen como instaladas, creo que no sé si es el Anaconda o el Conda, que ya trae las librerías como básicas, lo que es Matplotlib, NumPy, sklearn. Entonces, igual, si no las tiene, hay una forma, es que no me acuerdo en los Jupyter, hay una forma de uno instalarlas. Listo, bro. Es más, de hecho, en este Colab, no sé si lo han trabajado, uno puede tener, uno lo asocia con la cuenta de Google y en el Google Drive puede guardar todos estos Jupyter. Entonces es muy bacano y muy cómodo, ¿sí? Bueno. eh, entonces, venga, pues miremos. Bueno, acá normalmente lo que uno hace primero es construir el modelo, ¿sí? Entonces, construye como el modelo como inicial. Entonces, voy a crear un modelo. El constructor es este svm que está acá es porque nosotros lo importamos ya así. Si no, tendríamos que poner scanner.svm si importamos el scanner completo. Pero acá solamente dijimos que queremos importar el SVM solo. Entonces, este SVM, de hecho, tiene diferentes métodos porque acá es para clasificación, pero existe uno que es para regresión, que es SVR. Hay uno para detectar datos atípicos, anómalos, que es OneClass. Eh, pero este, que es el que queremos revisar, digamos que yo acá entraría como a mirar qué es lo que tiene. Cuando uno define acá el SVM, bueno, de pronto cuando uno lo construye acá, un ejemplo. Bueno, mire, acá utilizan, digamos, depende. Yo debo definir un kernel, que ya vimos que era el kernel, y debo definirle un C. Entonces, si nosotros usamos, por ejemplo, un kernel, podríamos usar un kernel lineal o un RBF, y si usamos el RBF, sí debemos usar un gamma, que gamma es el parámetro del kernel, ¿sí? Acá hay dos cosas, a veces utilizan el gamma o a veces utilizan el sigma. Ya tocaría mirar cuál de los dos utilizan, pues en la ecuación del kernel. Normalmente cuando uno ve acá, es que esto utiliza, bueno, acá no lo veo, pero aparece la ecuación del kernel. A veces aparece como 1 sobre gamma, uno es 1 sobre gamma y el otro es, o sea, sigma creo que es 1 sobre gamma o al revés. Entonces toca mirar cuál se está usando, ¿sí? Pues como para tenerlo en cuenta. Porque hay otros paquetes, por ejemplo en R, no se trabaja con sigma, no con gamma, sino con sigma, que es el inverso de gamma.
Entonces ponemos acá vamos a poner un kernel. Si no, si no, por defecto yo creo que es un kernel lineal, creo. Pero normalmente, pues uno que es muy común, que se utiliza mucho, es el RF, que es un kernel de base radial, ¿sí? Y ese se necesita un parámetro que es gamma. Si yo no le coloco el C, pues pongámosle el C, pues por defecto es 1, ¿cierto? Él por defecto me pone un C de 1. Entonces acá listo, digamos que ya corrió. Voy a quitar esta parte que estoy imprimiendo. Él ya corrió acá. Esta parte de acá, que vemos acá, es el constructor, o sea, él ya tiene el modelo, pero todavía no ha cargado los datos. Digamos que esta es como la estructura del modelo, ¿sí? Toca entrenar el modelo. Entonces, si yo quiero entrenar el modelo, normalmente todos los clasificadores en ese canal tiene un comando que llama, un método que llama .fit, que es para ajustar con los datos que yo tengo. Entonces, yo lo que hago, o lo que se debe hacer, es que se debe colocar, él me pide el fit, tiene el método, me va a pedir el entrenamiento, acá aparece, que puede ser una matriz Spark, una matriz dispersa, y o un arreglo, esto en este caso es un arreglo, y tiene que tener, debe ser muestras por número de características, que es como nos lo da el sistema pues acá, y un Y que es de la forma número de muestras, ¿sí? Bueno, si hago los pesos, también se puede agregar acá unos pesos por muestra, pues solamente, pues si no lo colocamos, todos le dan igual peso. Esto es básicamente para rescalar el C. ¿Qué significa eso? Que si yo le doy un peso a una muestra, hay ciertas muestras que van a tener más peso, entonces puede que vaya a ser más flexible o más exigentes para que clasifique bien esa muestra en particular. Eso es muy útil cuando hay desbalance de clases, ¿sí? Pongo Y3. Ya, entonces digamos que ahí ya entrenaría. Entonces acá ya él entrena el modelo, ¿cierto? Entonces, bueno, acá me dice como todos los detalles del modelo, que sé, que es de kernel de base radial, este digamos que aparece acá grado, pero este no se utiliza, en realidad este grado no se utiliza, ni esta función de decisión se utiliza cuando es multiclase. Acá solamente es binario porque solamente tenemos dos clases. Si nosotros no lo hubiéramos quitado, si nosotros no le quitamos esta parte, él haría uno versus el resto. Ahorita lo podemos ensayar, sino que ahorita pues les quiero mostrar solamente el caso biclase. Ya digamos de que el modelo está entrenado, podemos hacer model.predict, y ese model.predict le vamos a ingresar las de test, pero las características, las muestras. ¿Sí? Entonces digamos que esto acá, ¿qué me dice? Ah, no, perdón, me equivoqué. Es que este no es JTrain, es XTrain. No, es TX. Acuérdense con las características. Necesito, son X, que son las muestras, ¿sí? No las etiquetas. Yo necesito pasarle a eso, son las muestras para que él me devuelva las etiquetas. Y para la parte de test. ¿Por qué las de test? Porque si yo le pago solo las de train sería trampa. Me las debería clasificar bien en teoría porque pues él ya aprendió a clasificar con esas. Entonces, para uno saber cómo el desempeño como real del clasificador, un desempeño más aproximado, pues lo que tiene que hacer es partir los datos. Entonces, cuando hacemos esto, él ya casi me bota cuáles las toma como dos y cuáles las toma como uno, ¿sí? Dos de una clase y uno de otra clase. Entonces voy a imprimir esto y voy a imprimir, perdón, también voy a imprimir las reales. Entonces, la idea es que den muy parecidas. Y si no muy parecidos, porque de pronto toca ajustar el modelo, o sea, toca de pronto cambiar el parámetro C, usar otro kernel diferente.
Entonces me quedó muy parecido. Solo antes se equivocó en esta. ¿Sí? Y... Ah, bueno. Yo les había hablado de la clase, no sé si tengan alguna duda hasta el momento. Bueno, estos modelos yo los puedo guardar en un pickle. Pues esto hay forma como de guardarlos en memoria para que después de que estén entrenados yo no tenga que volverlos a entrenar. Básicamente, internamente, ¿qué hay en los modelos? Esta clase que tiene, pues si ustedes quieren mirar qué tiene esta clase, pues básicamente esta clase tiene estos atributos que hay acá. Entonces yo, por ejemplo, acá yo puedo, por ejemplo, yo puedo mirar cuáles son los vectores de soporte. Acuérdense que cómo yo obtengo los valores, con los vectores de soporte y con los alfa. Entonces yo pongo acá, yo puedo imprimir también los vectores de soporte de model. Entonces básicamente, mire los vectores de soporte. Uy, siempre son varios. ¿Cuántos vectores de soporte hay? Uno, bueno. Hay 24 vectores de soporte, ¿cierto? Y creo que son como 150 muestras. Son 135, si no estoy mal, para entrenar. Ah, bueno, no, pero eran todas. Yo creo que son como 90 muestras. O sea que en realidad hay como menos de una tercera parte de vectores de soporte, lo cual pues está bien. Acuérdense cuando los vectores de soporte dan muchos porque pronto está sobreentrenado un sistema. Ahora, ¿yo cómo puedo hacer para sobreentrenar el sistema? Si yo acá pongo un valor más grande, es posible que me llegue como a sobreentrenar, ¿sí? Entonces, si yo le pongo esto, es posible que, mira, qué curioso, bajaron los vectores de soporte. Pues bueno, ahí me da 28. Ya los miramos, acuérdense que con eso, y de acá posiblemente me arroje los alfas. Dual coef, yo creo que es este de los alfas. Profe, una pregunta. ¿Es normal que desde 42 empiece a dar 16 con los vectores de soporte? Pues es que igual eso, El C. pues digamos que, pues no, o sea, no es que acá me queda como difícil contestar cómo se va a comportar el algoritmo. Por eso uno tiene que entrar a ensayar, ¿sí? Pues porque eso internamente lo que está haciendo, pues digamos, son como, es la optimización. Entonces, pues de acuerdo a cada base de datos es diferente, entonces puede que en alguna base de datos haya tal porcentaje de vectores de soporte a partir, por ejemplo, de un CD42. Por eso toca entrarlo a sintonizar, ¿sí? O sea, es como mirar a ver cuál funciona mejor. Pero para eso uno normalmente hace otra partición, ¿sí? Okay. Y hay un método de sintonización que se llama búsqueda en rejilla, que básicamente él da valores de C y de parámetro del kernel y empieza a buscar valores y se queda con el mejor. Por ahí está, creo que va Grid, CSV Grid Search. Por ahí hay una forma para hacer como la sintonización que se llama Grid Search. Esa se utiliza mucho. Pues hay unas más sofisticadas, pero pues esa está. Bueno. Listo. Vamos ahorita. Que acá podemos también agregar dentro de ese canal. Hay un módulo que es de métricas. Metrics, creo que es Metrics. Entonces, este Metrics, este módulo de métricas,
son básicamente las que habíamos visto en la clase pasada, que yo les había mostrado que había como una lista. Que venga, después yo busco metrics. Entonces acá tenemos metrics para, por ejemplo, pues para, mire que utilizan para muchas cosas. Ah, no, acá está todo, perdón, acá está todo, toda la pie de referencia. Ah, ya está acá. Entonces, por ejemplo, habíamos visto que había una que era, por ejemplo, Accuracy Score. Debe haber otro que es Confusion Matrix, que es esta, que básicamente me da la matriz de confusión. Vamos a sacarla, que era la que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Entonces, Una para pregunta. eso, ¿sí? ¿Hay alguna tabla o alguna parte donde uno puede saber qué métricas aplican para qué tipo de modelo? Porque supongo que con un modelo de regresión lineal no son las mismas métricas que con un modelo de máquina de vectores de soporte. Sí, Entonces, claro. pues, Eh, cada uno debe tener sus métricas. Entonces, como para uno saber que cuando está utilizando cierto modelo, qué métricas tiene disponibles. sí, eso está acá, ya se las mando. Ya les muestro. En ese link que les acabo de mandar, que es este, mire que dice métricas para clasificación y aparecen estas. Cada una de estas es una métrica de clasificación. Métricas para regresión y aparecen estas. Métricas basadas en ranking multietiqueta y son estas. Pero de hecho existen más, sino que esas son las que están implementadas en este paquete. Métricas para clustering, están estas. Entonces ya depende de qué es lo que ustedes quieran. Pues mire que ahí aparece una buena variedad de métricas. Ahora, ¿cuál utilizar? Pues ya depende como el problema, ¿cierto? Ya es la que ustedes digamos que miren cuál les interesa. Ya tendrán que entrar a mirar cómo es cada métrica, cuál es el objetivo de cada métrica, ¿sí? Por ejemplo, a mí ese coeficiente, el coeficiente de correlación de Matthews, me gusta, pues me parece que funciona bien. Pero pues cada métrica toca entrar también como a interpretarla, ¿sí? Porque pues digamos que la mayoría está entre 0 y 1, pero a veces puede que entre más cercano a 0 es mejor, cuando por ejemplo hay métricas de error. O, no me gusta decirle métricas, sino como más como medidas. En teoría, estos no deberían llamarse, no comparto la idea que le digan métricas, pero yo le diría más, mejor como medidas. Esta F1 Score también. O sea, esta y esta, usualmente me gusta usarlas mucho. Entonces, bueno, acá yo agrego las métricas y eh, 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 entonces, supongamos que yo acá voy a calcular. Normalmente, pues, si uno va acá, por ejemplo, vamos a calcular la matriz de confusión, donde yo la había visto ahorita. Allá, Confusion Matrix. Entonces, bueno, ahí me dice que computa la matriz de confusión. Y acá supongo que me va a pedir, mire el orden. Primero le voy a ingresar las etiquetas verdaderas y después las etiquetas predichas, ¿sí? Bueno, acá la lista de los índices. Pues entonces le ingresaría YTest y después la predicción. Entonces sería metrics. Confusion matrix. Y primero es la etiqueta real, o sea, YTest. Y después es la etiqueta que uno predice. Que la etiqueta que uno predice es, bueno, yo acá no la guardé, pero sería esta. Pues lo voy a calcular ahí como en el momento pero en realidad pues uno la diría, porque acuérdense que cada vez que yo hago model prec, él hace la predicción.
aunque como ya está entrenado el sistema, se demora más que todo es acá, no acá, porque acá es el producto punto, pero bueno. Entonces yo acá, y él, mire la matriz de confusión, básicamente acuérdense que yo les había dicho que en la diagonal, entre hayan valores más altos en la diagonal, son porque son los aciertos, y fuera de la diagonal, pues digamos este 0 y este 1 es un error, ¿sí? Entonces, pues digamos que en sí, para este caso en particular, el sistema está portando bien. Es posible que yo le cambie la semilla, el sistema cambie un poquito. Entonces, corramos esto, que ya el sistema cambia un poquito. Entonces, mire que ahí ya cometió acá dos errores, ¿sí? Pues con la semilla. Porque digamos que la partición de entrenamiento y prueba cambió cuando le cambié la semilla. Ahora, si yo vuelvo acá a 1, pues digamos que el experimento sería volver a repetir, porque estoy usando la misma semilla para que el experimento sea repetible, lo que teníamos ahorita. Además de esta, pues ya con esa, pues con la matriz de confusión, fácilmente podríamos calcular otras, o se puede calcular directamente. Entonces, venga, metrics, punto, hay una que era accuracy score, y esa accuracy score tiene también, si no estoy mal, pide lo mismo, las reales y después las predichas. Todo debe dar un valor alto, 0.9, y este es del score. Así podríamos calcular los otros valores. Ahora, vengan, ensayemos una cosa. Es más, no. Acá, digamos, vamos a ver si, yo creo que no me debería poner problemas para hacer el problema multiclases. Entonces, mire que él acá ya está trabajando con 3 clases. Claro, con 3 clases, pues... ve y funcionó. Clasificó bien todas. Sí, mire que coincide bien todas. Cambiémosle acá. Pero mire, por ejemplo, el problema que está generando acá, apenas hay una muestra, solamente hay, acá, este es el conjunto de test, solamente hay una muestra de 1. Eso no es bueno. Ampliemos acá de pronto este. Yo creo que tocaría como hacer Stafford, como barajar los... Bueno, acá sí mire que ya se ve que se cometió con unos errorcitos. Claro, acá saca la accuracy y miremos la matriz de confusión. Pero acá la matriz de confusión ya, como que ya es de 3×3. Sí, mire que solamente se equivocó con esta. O sea, teniendo 80% para entrenar y 20% para hacer la validación. Igual, pues uno lo que hace es que normalmente esto lo hace varias veces, este proceso, ¿sí? Por temas de estadística y todo eso. Entonces dice, mira, ese sistema tiene un desempeño de clasificación del 97%, ¿sí? Igual, aclaro que este sistema como tal, pues es un sistema, pues digamos que este problema es un problema sencillo que, pues digamos que ya pues ya se ha trabajado mucho y se utiliza como una base de datos como para uno practicar, pero muchas veces el desafío no es tanto el problema de clasificación, sino de representación. Obtener unas buenas representaciones de tal manera que uno pueda entrar a que, digamos, la parte de clasificación se comporta bien. ¿Qué dudas tienen con respecto a esto? Así como también hay otro para, creo que para el perceptrón también hay otro. Básicamente lo mismo, solo creo que cambia acá perceptrón y ya. Yo les había... Ah, no, el de Binder no. Ya está el que quería ver. Miren que
Pues mira acá todos los clasificadores que hay. Está la SVM lineal. Ah, bueno, y la plotean. La SVM de base radial. El KNN, que ya lo hemos visto, o sea, mira cuál es el más cercano y de acuerdo a ese, pues, hace la clasificación. Estos son como los datos originales. Pues esta base de datos en realidad, digamos, tiene creo que 4 dimensiones, solo que acá están ploteando 2, ¿sí? En otros sí usamos las 4, sino que pues para poderlo graficar acá, para poner grafican 2. No sé cuáles 2 utilizan, por acá podríamos saber. Ah, bueno, no, pero miento, es que esta base de datos es diferente a la que estamos usando nosotros. Nosotros estamos usando Iris, que es una base de datos real, esta creo que es sintética, porque la hacen acá con una cosa que hacen Make Classification, es sintética. Yo creo que con esto generan la base de datos. Entonces, mira, ahí digamos hay KNN, que es el vecino más cercano, que es básicamente, le ponen la etiqueta al que quede más cercano, pues al vecino o a los K vecinos, si son 3, pues mira los vecinos cuál es la etiqueta mayoritaria entre los vecinos, y esa es la etiqueta que les coloca. Y la SVM es la que vimos, digamos, como las que hemos venido usando, con cadena lineal, con base radial, mire que ya hemos visto acá 3. Este Navy Valles es, como yo les había mostrado, que es basado en probabilidad, es generativo. Esos son redes neuronales, esto lo vemos más adelante. Random Forest no lo vamos a ver, pero son varios árboles de decisión. Árboles de decisión que están acá. Y Gaussian Process, que eso no lo vemos. Ya sabemos que... bueno, y esos que llaman métodos de ensamble, que combinan, que es, digamos, uno poner varios clasificadores, combinar varios clasificadores. Ese es el ABOST. Entonces hay unos clasificadores que se enfocan en ciertas muestras. Em, bueno, esa era la primera parte de la clase. Ahí como para que tenga un componente como más práctico, ¿cierto? Entonces digamos que por lo menos ese clasificador supongo que ya lo van a entender pues con mucha profundidad, pues porque lo vimos desde la parte matemática, los asociamos digamos como los parámetros que hemos visto, ¿sí? Lo hemos puesto a prácticas a través pues, del paquete. La implementación de pues digamos que la implementación es sencilla desde que uno tenga un solver de programación cuadrática. Se puede implementar. Ya el solver, si no sé muy bien cómo se implementa el solver de programación cuadrática. Bueno, eso por un lado. Voy a cerrar estas pestañas. Por otro lado, les quiero... digamos que en la parte de clustering vamos a ver 3 tipos de algoritmos. Un algoritmo que es muy importante, que se llama el K-means. Entender el K-means sirve para entender, yo creo que es este clasificador que dice Gaussian Process, es lo que se conoce como lo que yo les había hablado, que eran GMM, que era mezcla de gaussianas. Este GMM, digamos, es cómo se encuentran los parámetros de las gaussianas, porque yo en la clase pasada les había comentado que básicamente estos ya son clasificadores más como basados en probabilidad, en funciones de densidad probabilidad. Yo necesito encontrar los parámetros de la función de densidad probabilidad y a veces combino yo varias funciones de densidad probabilidad. Entonces a veces es una combinación lineal de funciones de densidad de probabilidad. Para yo poder encontrar esos parámetros de la función de densidad de probabilidad, por ejemplo, cuando hablamos de gaussianas, pues tenemos en cuenta el vector de medias, dependiendo del número de clases que son, y la matriz de covarianzas.
para yo poder encontrar esos parámetros de esos modelos, de esas gaussianas y todo eso, pues un método es un método que se llama EM, que es el Expectation Maximization, que es una forma de yo poder estimar esos valores, ¿sí? Y ese método de estimación de esos valores, ese EM, tiende a ser muy parecido, pues digamos como la estructura, digamos, del algoritmo, tiende a ser muy parecido a un algoritmo que vamos a ver a continuación, que se llama el K-means, ¿sí? Les voy a mandar una página donde explica el algoritmo, pero igual ya se los voy a explicar. Entonces, la página es esta que está acá, después, la que les acabo de mandar. Entonces, bueno, primero pues retomando con lo que es el clustering. El clustering es cuando nosotros no conocemos etiquetas. O sea, nosotros tenemos los datos, pero no sabemos a qué pertenecen. Entonces, por eso, clustering, digamos que es lo que se conoce como aprendizaje no supervisado. Es no supervisado porque no contamos con las etiquetas. Entonces, básicamente, sí queremos sacar grupos, pero pues, como les había comentado, yo esos grupos no puedo decir que son de una clase u otra, ¿cierto? Porque no tengo cómo contrastarlos, cómo validarlos. Aunque hay unas medidas, cuando acá veamos medidas de desempeño, pues hay unas medidas que tienen en cuenta, digamos, como qué tan compactos son los clústeres que se forman, la distancia, minimizar la distancia entre clúster y ampliar la distancia entre los clústeres, o sea, dentro de ellos que sea muy cercana y que fuera de ellos sea muy lejos, pues se separen, ¿sí? Eh, Bueno, entonces está, este es el famoso K-means. De clustering vamos a ver K-means, vamos a ver jerárquicos y vamos a ver de scan. En esta clase vamos a empezar a ver lo que es el K-means. Entonces, básicamente el K-means, hay una cosa que es muy importante. En el K-means, dependiendo del método que estemos usando, hay unos que hacen suposiciones diferentes. En este yo requiero saber cuántos grupos quiero armar. Hay en otros que el número de grupos sea en consecuencia de acuerdo a otro parámetro que yo defina. Pero acá yo sí tengo que decir, mire, por ejemplo, la cantidad de grupos que necesito son, por ejemplo, 5. Entonces, yo antes de empezar el algoritmo lo debo ajustar en 5. ¿Cómo funciona? Básicamente este K-means tiene dos etapas. Tiene una etapa que es de asignación y tiene otra etapa que es de actualización. Antes de empezar a explicarles, miren que en esta página apareció una animación. Ah, es esta, creo que la animación. Mire que él inicialmente hay unos puntos, bueno, hay unos puntos que son iniciales. Y de acuerdo a esos puntos, los clústeres o los centros de los centroides o de los grupos se van moviendo, ¿sí? Entonces mire que ese proceso que es iterativo, cómo se va moviendo ese clúster, se da en dos etapas. Entonces mire que ahí aparece así, asignación y actualización, ¿sí? Entonces, esas dos etapas son asignación y actualización. ¿En qué consiste cada una de ellas? En la asignación básicamente es, bueno, antes de, esas son las etapas que son iterativas, que se repiten. Antes de esto, yo debo definir de entrada los valores de los clústeres. Digamos, existen varias alternativas para definir yo cuáles son los valores, las coordenadas de estos clústeres iniciales. Los clústeres iniciales son básicamente los centros de los grupos que se van a armar. Entonces, una forma es tomando como clúster la posición de alguna de las muestras.
¿sí? Eso es una alternativa. De manera aleatoria se toman dos muestras y se empiezan a iterar. Eso es una alternativa. La segunda alternativa es, digamos que poner unas coordenadas aleatorias, ¿cierto? Pero digamos que me parece que tiende a ser mejor poner, digamos, unas muestras como clúster, ¿sí? Porque así garantizo de que esté como en foco, o sea, que no vaya a tener un clúster por allá que esté como muy desfasado, ¿sí? Entonces, después de que yo defino los clústeres, bueno, el objeto del camino es esto que está acá, ¿sí? Básicamente tengo una distancia al clúster, es minimizar la distancia que hay entre el clúster. O sea, la distancia de las muestras que pertenecen a un clúster, el objeto es minimizarla. ¿Qué clúster me minimiza en esta expresión? ¿Eso cómo se hace? Eso se hace a través de dos pasos, la asignación y la actualización. En la asignación básicamente es, yo coloco dos clústeres de manera, digamos, aleatoria, y hagamos, venga, yo hago una... Deme unos segundos, yo estoy abriendo como una pizarra. Entonces, imaginen que yo tengo esta muestra acá. Y yo, por ejemplo, aleatoriamente, las X son clústeres, pues son los centroides, perdón. Entonces, en el proceso de asignación, yo debo calcular la distancia que hay de cada clúster, este es el C1 y este es C2, yo debo calcular la distancia que hay de C. Yo necesito calcular la distancia que hay de C1 a cada elemento y de C2 a cada elemento. Entonces, calculo esta distancia, calculo esta otra distancia, calculo esta otra distancia y miro cuáles puntos están más cercanos a ciertos centroides. Entonces, digamos que acá, bueno, visualmente, bueno, vamos a asumir de que estos puntos que están acá, este y este, están más cercanos a este C1 y este está más cercano a este C2, ¿cierto? Entonces, estos puntos se asignan, estos primeros tres puntos se asignan al clúster C1 y esos otros dos puntos se asignan al clúster C2. Entonces quedaría como así, esto es un clúster y esto es otro. Y con esta información ya saco el centroide. A partir de estos puntos, yo los promedio las coordenadas. Por ejemplo, esto tiene coordenadas, yo qué sé, 2,3. Esta tiene, por ejemplo, coordenadas 4,3, pues por poner un ejemplo. Este tiene coordenadas menos 2,1. ¿Sí? Pues por inventarme algunas coordenadas. Entonces yo lo que hago es que yo promedio, o sea, saco el centroide que más o menos sería como por acá, y lo que hago es que yo voy a llegar y voy a promediar esos valores, o sea, saco la media de esos valores, por ejemplo, 2 con 4 y con menos 2, promedio, por ejemplo, 4 dividido 3, entonces sería 4 tercios, y con la otra 3 y 1 me da 7, entonces sería 7 tercios. Supongamos que estas serán las coordenadas de este centroide de acá, de este nuevo centroide. Lo mismo hago para C2, entonces, pues, los centroides van a ir cambiando de posición, ¿sí? Ahora, ese proceso se conoce como actualización. Entonces, después de que yo hago la actualización, vuelvo a repetir la asignación. Con los nuevos centroides, vuelvo a recalcular las distancias y es posible que algunas muestras que antes estaban en un centroide se me vayan para otro centroide, ¿sí? Y eso se hace de manera iterativa hasta que haya un grado de convergencia. Se supone que en algún punto el algoritmo se estabiliza porque los centroides ya se van a tender a mover muy poquitos, porque ya las muestras tienden a asociarse a uno de los clústeres.
Sí, se me siguen o no. Mientras van pensando en preguntas, voy a ir a tomar agua y ya vengo. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que les he explicado? Igual de esto vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Pues así. Así Profe, como... sí, yo sí. tengo una pregunta. O sea, todas las muestras son, por así decirlo, no sé, voy a decir uno, ¿sí? O son uno y dos, por así decirlo, en ¿Cómo, esos grupos. cómo O así que sea, si son... que supongamos que son estrellitas y No. bolitas, como no. ¿Son No, no, todas no. bolitas o son todas estrellitas? Para saber eso. Acá no sabemos si son estrellas o son bolitas. Acá no Ah, sabemos. Esa es la diferencia ah, entre que está entre supervisado y no supervisado. Esto es no ok, supervisado. ¿Sí? listo. Entonces, si no es supervisado, entonces puede ser cualquier dato y no sabemos. Y Exacto, no sabemos. va a haber un punto de referencia inicial siempre para que las muestras se puedan como, eh, ¿cómo decirlo en español? Como agrupar, ¿cierto? El clustering. Los centroides, que sí, Clusterizar, sí. no, los centroides, las coordenadas de los centroides se asignan aleatoriamente. Ok. Y O ya sea, él empieza a un buscar el mejor. centroide, exacto, y él ya se empieza a mover. Ahora, ¿cuál es un problema que tiene este algoritmo? Este algoritmo es súper famoso porque es muy sencillo y funciona muy bien, ¿cierto? Pero el problema de este algoritmo es que es muy sensible a la inicialización. Dependiendo de yo dónde ubique los centroides, es posible que tenga un clúster, que se me forme, que se me formen ciertos grupos, y si lo pongo en otra parte, puede que esos grupos sean diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener, espérese, yo voy a poner, supongamos que uno acá esperaría que, que estas de acá se me formen en un grupo y estas de acá en otro, ¿cierto? Pero, bueno, pero las voy a mover de tal manera como que, supongamos que tenga algo así. Me dice, estas son de un grupo y estas son de otro, ¿cierto? Pero es posible que si yo el clúster, por ejemplo, los clústeres al azar me da uno acá y me da otro por acá, este se vaya moviendo y este tenga a llegar acá y este tienda a quedarse como acá, ¿cierto? Entonces se me forma este grupo y ese otro grupo, ¿sí? Pero también puede pasar el caso en que se me pueda generar uno acá y el otro acá. Y cuando ellos se vayan moviendo, este se vaya moviendo acá y este se vaya moviendo quizás acá. Entonces, los grupos que van a formar son estos. Y puede que estos grupos ya, digamos, visualmente no tengan tanto sentido como los otros. ¿Sí? Pero a veces, o sea, eso es un problema que puede tener como el algoritmo, ¿cierto? Igual, acá no sabemos, en teoría, como no tenemos etiquetas, no podemos saber si quedó bien o quedó mal. Lo que se hacen son unas medidas de mirar qué tan compactos son los clústeres y qué tanta la distancia entre centroides, por ejemplo. Es una forma como de evaluar esto. Pero recuerden que en realidad no tenemos etiquetas. Ahí sí, digamos que acá en el, ¿cómo se llama esto? Acá en el paquete sí hablan de etiquetas, pero a mí me gusta hablar de etiquetas porque si hablamos de etiquetas es como si estuviéramos hablando de aprendizaje supervisado. Y en realidad esto no es aprendizaje supervisado. Yo lo llamaría más como categorías, ¿sí? Son categorías, pero no sé pues, si eso esté asociado a una etiqueta. Ahora, es posible que en el fondo sí tenga una asociación a una etiqueta determinada.
¿Cuándo se utiliza este tipo de aprendizaje que es no supervisado? Por ejemplo, yo qué sé, pronto tengo información de clientes y yo no sé cómo agrupar los clientes para darle un tratamiento especial. Entonces, yo puedo armar grupos de clientes. Entonces, decir, mire, a este tipo de clientes le voy a, no sé, les voy a diseñar tales promociones. A este otro tipo de clientes les voy a diseñar estas otras promociones, ¿cierto? De acuerdo a las características del grupo como tal, porque trabajar cada cliente independientemente o generar políticas para cada cliente de manera independiente puede ser difícil, por poner un ejemplo. Pero en el fondo no sabemos en realidad los grupos que se formaron, si de pronto tienen una razón de ser, ¿sí? Puede que de pronto los grupos que no se hayan tenido en cuenta la edad y todo eso, pero estén muy relacionados con la edad. Entonces, o puede estar relacionado con hombres y mujeres. Solo que igual esas pueden ser características, ¿cierto? Para yo poder generar los grupos, ¿sí? O puede que sean en el fondo cualidades o formas de gastar. Supongamos, si es un tema, por ejemplo, bancario, una tarjeta de crédito o algo así. Bueno, no sé. Eso ya pues, depende como el análisis que se haga y lo que se busque. Pero eso es uno de los casos de usar clustering, por ejemplo. O también a veces utilizan clustering cuando uno tiene una imagen y quieren agrupar píxeles como para identificar objetos dentro de una imagen. Puede ser, por ejemplo, otra aplicación del clustering. El clustering tiene muchas aplicaciones. Eso hace más que todo cuando uno habla de análisis de datos, cuando uno tiene etiquetas, ¿sí? De hecho, este Camins está también implementado acá. Bueno, y ya hay variaciones y han surgido variaciones del Camins, ¿cierto? Entonces, mira, acá está el Camins, también leer más como la guía de usuario. Acá explica los diferentes parámetros. Básicamente los parámetros, bueno, un parámetro muy importante es cómo se definen los clusters. Bueno, inicialmente cómo se definen los clusters, ¿sí? Acuérdense que como es un proceso iterativo, también bueno, uno es definir el número de clúster, que es este de acá, que este es el K, ¿sí? Bueno, aquí dice que por defecto es 8, pero bueno, depende de lo que uno quiera agrupar, pues definirá si son 2, 3, los que uno quiera. Hay otro, es decir, el método de inicialización, que yo le dije que es muy sensible. Hay uno que es un método que se llama K mismas más, o hay otro que es de manera aleatoria, ¿cierto? Ahí está K mismas más, de manera aleatoria. El K mismas más dice que selecciona el clúster a partir de, pues, bueno, acá explica. Inicializa el centro de los clústeres para el cluster en Camins de una manera como inteligente, astuta, para que converja rápidamente, ¿sí? No sé, pues ya tocaría mirar en el fondo cómo trabaja este método. Puede que saque alguna medida o algo así. O de manera aleatoria es que inicializa los threads de manera aleatoria usando de pronto una muestra, como les había comentado. El máximo número de iteraciones, como les había dicho, básicamente es, como es un proceso iterativo, cuánto debe iterar. Entre más muestras hayan, posiblemente, y entre más revueltas estén, posiblemente pues, deba iterar más, ¿cierto? Y la tolerancia. Pues digamos que se calcula como eso siempre, normalmente pues hay dos criterios separados como en estos algoritmos iterativos, en este tipo de algoritmos iterativos. Uno, el máximo número de iteraciones y dos, usualmente es una tolerancia que está asociada por ejemplo a un error o el ajuste, ¿sí? Y bueno, y acá hay otras cosas de cómo se computa la distancia, ¿cierto? Acuérdense que pues hay diferentes formas de calcular la distancia, ¿sí? Esto digamos que es para uno controlar la repetibilidad del experimento. Si uno quiere usar varios núcleos de procesamiento. Bueno, y acá digamos hay como variaciones a este algoritmo, ¿cierto? El que les expliqué creo que es el full, el que es el estilo EM, que es el que les había dicho que era Expectation Maximization, pero acá vemos que hay una variación que se llama ELCAN, que es más eficiente.
Bueno, son, digamos que como esto es un campo que se investiga mucho, pues todo esto de análisis de datos, siempre hay nuevas propuestas. Entonces, digamos que a veces los algoritmos tienen variaciones pues, que han funcionado mejor en ciertos tipos de casos, ¿sí? Y el que me devuelve, básicamente me devuelve los clústeres de los centroides, ¿sí? Dice como la etiqueta de cada punto, digamos que no deberíamos de decir la etiqueta, sino como categoría, que básicamente me dice cada muestra al final a qué grupo queda asociado. Y otra cosa que es, digamos que podría haber como una medida como error, básicamente que a ellos se conoce como inercia, y que básicamente es el cuadrado de la distancia de las muestras a los clústeres más cercanos, ¿sí? Y el número de iteraciones que corrió, esos son los atributos. Entonces con esto también funciona con el concepto de fit y fit predict, pues de fit para ajustar, para agregar los datos, y predict para el predict, que es, digamos que yo le doy una muestra y que él me la va a asociar a una categoría o a un centroide, ¿sí? Mira cuál es el más cercano. Igual para próxima clase yo creo que podríamos hacer ¿cómo es que se llama? Un ejercicio pues a mano pues desde cero, ¿cierto? No sé qué dudas tengan con respecto pues a este algoritmo. Bueno, acá muestra primera asignación, muestra los valores que obtuvieron. Segunda asignación y actualización, cómo se movieron. Acá de manera animada. Y este es básicamente como el algoritmo. Mire que es un algoritmo sencillo. Esta primera parte, esto que está acá es para la asignación. Y esta parte de acá es para actualización, que básicamente pues es que se está sacando un promedio, ¿sí? Y pues esto lo hace mientras no haya convergido el algoritmo, ¿sí? Profe, es que, o sea, yo no he entendido bien cómo usar la clusterización. Digamos que yo tengo una base de datos de una empresa, ¿cierto? Y Sí. tengo un conjunto de clientes y hay unos que han rechazado una oferta de un producto y otros que la han aceptado. Y yo Sí. tiro una clusterización como para buscar como algo como para que separe los grupos o algo así, pues como para saber qué tienen de diferente los que aceptan de los que no, o sea, cuáles son las características que No, hacen que... pero en ese caso no sería tanto un tema de clúster. En el caso, o sea, a ver, digamos que si yo quiero saber si un cliente va a aceptar un producto o no, ya sería un problema más de clasificación, porque la etiqueta la tenemos. La etiqueta sería si el cliente aprobó el producto, aceptó el producto o no lo aceptó, ¿cierto? Entonces digamos que ahí sería un aprendizaje más supervisado, ¿sí? Acá es quizás cuando yo quiero, por ejemplo, como generar grupos de clientes como para darle un tratamiento diferente a cada cliente, ¿cierto? Sería más que todo como eso, ¿sí? Pero Eso, sí, sino que no supe cómo poner el ejemplo, eso, con lo que usted dijo ahí, o sea, yo tengo unos clientes y quiero sacar un nuevo producto, pero no sé qué sacar, entonces quiero como partirlos como para en diferentes grupos, como para buscar algo que, sí, pues, que para haga ya uno, como para uno para entrar cada como producto, ¿cierto? a Pero, analizar. o sea, él me parte eso y me separa, no sé, a Pepito, a María y a Cristina en un grupo, y a Andrés Sí. y a Cristian, a Camilo en otro grupo, pero yo cómo hago para saber qué es lo que tienen en común todos esos que el algoritmo me separó, porque él me los separa, unos para un lado, otros para el otro, pero yo no sé por qué los separó así, o sea, que uno cómo hace para extraer esas características que hacen que unos estén en un lado y otros en el otro. Ok, bueno, no, ahí ya digamos que serían técnicas más como de representación, ¿sí? Hay unas técnicas que ya pueden transformar, pues que pueden, digamos, combinar características y yo ya le darle una interpretación a esa combinación de características, ¿sí? Eso es una. La otra, uno podría entrar a mirar qué características pueden pesar más. A ver, por ejemplo, yo no sé si ese Teams como que me pone lento el computador.
Estoy tratando de abrir el... Borrar esto, que pronto esto puede que me ayude, porque esos punticos no. No hice muchos. Entonces supongamos que digamos que yo pueda tener como un cliente promedio, ¿cierto? Un cliente que tiene a ser como el punto medio entre los clientes que quedaron en ese grupo, ¿sí? Entonces una de las cosas que uno podría analizar, no sé, se me ocurre, es que, digamos, una de las características es determinar por qué este cliente, por ejemplo, que se llama Juan, ¿sí? Eh, quizás estuvo más cercano se parecen más a estos clientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por consumo. Entonces uno ya puede empezar, por ejemplo, a mirar ciertas relaciones o algo así. ¿Cuál, digamos, qué característica tiende a ser más relevante a la hora, pues, digamos, como de agrupar los clientes? Eso se puede, digamos, determinar, pero ya serían como otro tipo de técnicas. O si hay etiquetas, hay unas que se llaman análisis de relevancia y redundancia, que me permite, digamos, sacar características que, como su nombre lo indica, más relevantes, para uno hacer como un análisis. No, resulta que supongamos si para saber si el cliente va a pagar o no, resulta que nos dimos cuenta de que una de las características más importantes es que es el ingreso, ¿sí? Cosas así. El clustering yo lo veo más como un tema como visualización o en procesamiento como imágenes, de pronto como para identificar grupos dentro de la imagen para yo hacer segmentación. Acá también se podría decir como para segmentación, podría ser de clientes, pero no, eso no me quiere decir de que me vaya a arrojar información como de tal del comportamiento del cliente, ¿sí? Esto simplemente es yo cómo puedo tratar a ciertos clientes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, si yo hago estos, bueno, ese clustering también me puede servir para identificar unas cosas que se llaman como puntos calientes. Por ejemplo, yo tengo un mapa y tengo, por ejemplo, temas de accidentalidad o de algo. Entonces, cuando yo hago un clustering, pues yo puedo determinar, digamos, mire, este punto, o de robos, por ejemplo, digamos que se reportaron los robos de diferentes zonas de la ciudad. Entonces, por ejemplo, acá, aquí son los robos. Entonces, resulta que el punto medio es este. Entonces, con respecto a esto, yo puedo, digamos, en teoría optimizar o encontrar en qué puntos son mejores ubicar un CAI. Resulta que, por ejemplo, por acá casi no hay tantos robos, entonces el CAI no sería útil acá. En cambio, el CAI puede ser más útil acá, cerca donde que quede como equidistante a la mayoría de robos que han habido. Por ejemplo, eso puede ser un caso de aplicación del clustering. Y yo en realidad las entradas son las coordenadas de latitud y longitud pues en la ciudad. Por ejemplo, no sé, que esto me dejaría como, yo voy a obtener son estos centros, esta es la ubicación de los centros. No sé si con eso le respondo su pregunta. Muchas gracias. Sino que yo creo que en gran parte, digamos, cuando uno hace análisis y todo eso, yo creo que una de las partes más importantes es también determinar, como entender la problemática, ¿sí? Y saber, digamos, esa problemática, cómo se puede abordar, ¿sí? Yo creo que desde ese punto de vista, yo creo que también es un poco como tener un poco de creatividad, qué se pueden hacer con los datos, ¿sí? Entonces uno dice cierto contexto, pues como la pueden dar cierto problema o tenemos estos datos, porque muchas veces puede que una empresa le diga, mire, tenemos estos datos, pero no sabemos qué hacer con ellos, o sea, ¿usted qué nos sugiere? ¿Qué podríamos hacer? Entonces uno dice, no, pues ustedes, ¿qué
qué les gustaría, digamos, obtener con esos datos. Entonces, por ejemplo, mire, acá yo puedo tener información, por ejemplo, sí, de accidentalidad, entonces, por ejemplo, de accidentes de tránsito. Entonces es posible que yo diga, no, efectivamente, yo acá debería tener, y que esos accidentes de tránsito se den como en ciertas horas del día. Entonces, mire, eso quiere decir de que a ciertas horas del día se activan más choques en cierta zona, entonces a esa hora del día redistribuir mejor, digamos, ciertos guardias de tránsito. Entonces, supongamos que yo tengo, yo qué sé, 10 guardias de tránsito, entonces a cierta hora, entonces miro cuáles son los puntos calientes con clustering y a partir de eso puedo asignar a un guardia, digamos, a cada uno de esos puntos calientes. Y después de cómo se comporta eso, si eso se minimiza, puedo empezar, digamos, como a hacer mejoras, actualizaciones, pues si quiero. Es eso. Acá yo sé que en lo bueno de ese paquete, de ese Calor, es que también hay muchos ejemplos también como de aplicaciones reales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo mirar ejemplos. Entonces, mira, aplicación así de clustering. Por ejemplo, miren imágenes. Miren que acá hay acá que dice color cuantificación del color usando caminos. Bueno, mire, por ejemplo, esto es un tema más como, pues según lo que entiendo acá, es un tema más como de compresión. Mire que él lo que puede hacer es, acá mire que la imagen original maneja 96.615 colores. Y mire que esta imagen, usando Camins, no maneja tantos colores, sino que maneja 64. Entonces, y mire que no hay un cambio tan drástico. ¿Por qué? Porque digamos que agrupó cuáles son los colores, supongo que similares, ¿sí? Entonces se enfoca más como que distribuye, o sea, se enfoca como, no es, digamos, como de manera lineal, como decir, venga, coger, digamos, como el espectro de la banda de colores y poner 64 como eh, espaciados como a una misma distancia, sino que son unos colores, se representan con cierto color, porque de pronto es más rico esa zona de colores, ¿sí? Entonces se distribuyen de manera diferente como en el espectro de colores. Entonces, por ejemplo, mire, si se hace de manera aleatoria, mire cómo queda la imagen. ¿Cuál imagen les parece que queda mejor, esta o esta? Mire que esta sí se ve un poquito mejor. Entonces, mire cómo se puede. Eso es otro ejemplo, como les decía, acá en la página también hay ejemplos de lo del clúster. Y esto lo hacen con Camins. Entonces, mire que uno ve que esta imagen sí es mejor que esta. Esta se ve como más deteriorada, esta se ve como más viva, ¿no? Pues sí, de hecho acá está el código. Y supongo que los centroides, o sea, acá además que se usó con 64 centroides, y los centroides son cada uno de los colores que quedaban al final,
¿sí? Y lo interesante es que mire que posiblemente sean tres características, en componente en R, G y B. Son tres características para que me permitieran, supongo, agrupar los centroides, pero a agrupar los colores para poder seleccionar. Eso mire que sería como otra aplicación. Y acá seguro encontrarían como más de aplicaciones del clúster. No sé qué otra inquietud tengan. Vamos a ver lo del etiquetado más adelante o cómo va a ser esa parte. ¿Cómo? Perdón. La parte del etiquetado, por ejemplo, en las imágenes y esas cosas. Ah, no, pues nosotros no vamos a trabajar a nivel con imágenes, no vamos a pues no trabajaríamos tanto con imágenes. Pues básicamente son como las técnicas que se enfocan ya bien sea a clasificación o a clustering. Ah, bueno, y en redes, de pronto si hay unas imágenes, perdón, si hay unas bases de datos que tienen que ver con imágenes, pero eso sería más como para clasificar. Sino que pues ya que me está preguntando así como ejemplos de clustering y todo eso, eh, pues revisando ahí en ese canal, vi este que me parece bien interesante. Entonces, no sé, pues si no hay más inquietudes, podemos dejar así por hoy. Espero que les haya gustado la clase, pues que acá la traté de hacer un poquito más, como más, ¿cómo es que se dice? Que sea un poquito más práctica, ya digamos usando un paquete en particular, ¿sí? Súper bueno. Listo, pues bueno, no, entonces nos veremos el lunes si Dios quiere, que estén muy bien. Listo, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.